no habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión. Una poderosa fuerza comunicacional alternativa que anule la capacidad de los medios de comunicación, que los enfrente. Para así ellos tener la información solamente, y recuerda que quien tiene la información tiene el poder. Es una carrera por la libertad y mucho más que eso, por supervivencia. Imagínense ustedes ese monstruo que podría salir en libertad luchando contra 4 periodistas que destaparon esa gran olla de corrupción. De narcotráfico y terrorismo, catalogados como patrocinadores de estas dos actividades criminales. Donde las agresiones a periodistas y medios son precisamente una política de Estado. Limitaciones propias que una dictadura o un régimen autoritario para el libre ejercicio de la profesión. De ahora esto que pues sencillamente es nuestra nueva pantalla, nuestra nueva radio, nuestro nuevo canal de televisión. Hola amigos, bienvenidos a Prensa Sin Mordaza. En esta emisión de En Directo vamos a realizar un análisis sobre lo que está ocurriendo en las elecciones de los Estados Unidos para escoger el presidente que tendrá lugar entre el año 2021 hasta el 2024. Como se ha venido informando por diversas vías, hay una importante batalla por ver quién fue el que ganó los 270 colegios electorales para convertirse en presidente. Por un lado, tenemos la proyección que han hecho los medios liberales a favor de Joe Biden, quien ha sido proclamado por los medios como presidente electo, y esto ha permitido que muchos jefes de Estado a nivel mundial los reconozcan como tal. Pero otro escenario está dándose en batallas internas en diferentes estados, pero particularmente en los 6 estados que se consideraban importantes para ganar la presidencia de los Estados Unidos. Allí hay diversas acciones judiciales que van desde las cortes estatales hasta la ocurrida actualmente en la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, y esto ha llevado a que todos los análisis que se hagan estén señalando que el proceso va directamente a la Corte Suprema de Justicia. Es un proceso bastante complejo donde hay una serie de aspectos que vamos a analizar de inmediato con Darwin Rosales, mi colega, y Javier Núñez Leal, a quien les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y en este proceso, pues, vamos a discutir los temas. Voy a presentar primeramente más o menos la estrategia que se ha venido dando en el análisis interno, que no necesariamente se refleja en los medios de comunicación internacional y que ha sido también, y vale la pena destacarlo, censurado por las redes sociales como Twitter o Facebook, ¿ok? Así es que vamos adelante. En este proceso, bienvenidos los dos. Gracias, Maybor. Bueno, en efecto, quizás uno de los puntos fundamentales en el recién pasado proceso electoral de los Estados Unidos, más allá del proceso electoral propio, es el manejo de información. Porque si bien es cierto que los principales medios de comunicación están dando informaciones a su juicio verdaderas, ya nos estás diciendo que en tribunales y una serie de estrategias del presidente Trump por llegar a la verdad. Pero lastimosamente, fuera de los Estados Unidos, lo que llega, lo que se transmite, el mensaje que maneja la colectividad, diría yo, del resto de países, es lo que replican los medios de comunicación. Entonces, realmente, ¿qué está pasando adentro en los Estados Unidos? Aquí hay un proceso muy interesante que yo creo que va a ser beneficioso para la democracia de los Estados Unidos y muy particularmente para la limpieza del sistema electoral, que ha venido siendo denunciado con acciones legislativas y jurídicas ante diversas cortes como estar corrompido. Es decir, en el año 2012 se conocieron muchas denuncias contra el sistema electoral como tal en varios estados. Hay que entender que en los Estados Unidos el proceso electoral se basa por las leyes de cada uno de los estados. Los estados son prácticamente
muy independientes y hacen la forma a través de la ley local. Y todo esto, si no funciona, si hay eventos que contradicen lo establecido, etcétera, va hacia la Corte, que es de carácter federal. En este proceso nos encontramos con 6 estados que son los llamados estados péndulos en este proceso eleccionario del año 2020. Pero no quiere decir que sea única y exclusivamente en estos estados donde se han señalado varias irregularidades que van desde el robo de votos manuales a través de papeletas hasta una gran demanda que se ha llevado en 2 estados importantes en los que abogados que representan a la gente común y corriente, una organización llamada We the People, ha hecho 2 demandas que van en contra de las autoridades electorales de esos 2 estados. Vamos a irnos primero para entender el proceso en los llamados estados péndulos, que fueron los que en estas elecciones designaban o eran muy importantes para lograr los 270 colegios electorales que se requieren para que un candidato llegue a ser designado presidente. En el año 2016, esos colegios electorales superiores a los 304 fueron a favor del presidente actual Donald Trump y en contra de la señora Hillary Clinton, que era la contendiente para la época. En estos momentos, y lamentablemente no los puedo poner en pantalla, pero aparece una serie de estados, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia, Nevada y Arizona, que tienen problemas porque se han presentado en las cortes de condado, en las cortes estatales y en estos momentos en las cortes del tercer circuito, que serían las cortes de apelaciones, acciones de 2 tipos. Una parte de las acciones está vinculada a la campaña del presidente Donald Trump. Estos son abogados que están representados en la cabeza principal, pero son muchos los abogados que allí trabajan. Está el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, y una exfiscal que se llama Ellie Hams. Estas 2 personas, junto con un grupo importante de abogados, ha sometido en las diversas instancias locales, estadales y a través de la Corte de Apelaciones una serie de demandas que están evidenciadas con testimonios de personas que estuvieron allí, que vieron la violación de la ley, con documentos, evidencias, etcétera. Y por otro lado está la gente común y corriente, los votantes común y corriente que creen que la elección no fue transparente. En función de estos grupos hay varios, pero el más importante es el que representa We the People con la abogada Sidney Powell, que ha hecho 2 demandas que van no solamente a la elección del 2020, sino que en el pliego de las 2 demandas que superan las 100 páginas y donde hay una serie de evidencias que hemos estado revisando con lupa, porque van desde expertos en ciberseguridad, expertos electorales, expertos en fraudes electorales y también personas que estuvieron allí viviendo todo el proceso y que fueron testigos fieles directos de lo que ocurrió, que violó la ley. Esa ley. Perdón que te interrumpa. Cuando se señala la presunción de que hubo fraude electoral, entiendo que no fue a través de un mecanismo, es decir, de haberse cometido fraude, fue a través de varios hechos. Sí, se comete fraude de acuerdo a lo que se está denunciando en varios aspectos. El primero de ellos es lo que ellos llaman el sistema operativo manual en terreno. Es decir, gente que se robó papeletas o que tiró papeletas o que crearon papeletas electorales con datos falsos. Por ejemplo, la contabilidad de todos los votos da más votos que gente. Es decir, esto en Venezuela es muy normal, pero aquí en los Estados Unidos no lo es. Hay más votos que electores. Por eso ustedes ven que los medios liberales claman que Joe Biden tuvo 80 millones de votos, muchísimos más que el mismo Obama, que se supone que es el líder más carismático del Partido Demócrata.
mientras que Joe Biden ni siquiera hizo campaña electoral porque su salud no se lo permitía. Y aquí hay un problema también de el COVID, que ha hecho que en varios lugares, pues haya, en varios estados, estén leyes diferentes donde se prohíben concentraciones o la gente no quiere ir, etcétera. Pero esto también es discutible en varios términos, ¿no? Por ejemplo, acá en la ciudad de Nueva York se ha violado todos los reglamentos para un lado y para el otro no. Pero el tema está entonces en la violación en el terreno, en las elecciones, con boletas. Se acusa, por ejemplo, hay 3 aspectos importantes. Uno de ellos es que se crearon boletas, se le colocaron los nombres de personas o que habían votado en otro estado o que estaban muertas o que estaban siendo artificialmente electores porque no tenían los requisitos, porque no son ciudadanos norteamericanos. Esto no es la primera vez que ocurre, ya se había hecho denuncias como estas en el 2012 y en el 2016. Pero te estoy escuchando y me surgen preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, los medios de comunicación en Estados Unidos han dado como ganador a Joe Biden, y yo sé que lo estás explicando en este momento. Esto se puede interpretar entonces como un complot en contra de la administración Trump, es decir, hay un plan detrás. ¿Quién está encabezando intencionalmente la idea de vender a Biden como ganador? Porque a nivel de medios te puedo decir, aquí en España, por ejemplo, que es donde estamos Darwin y yo, lo que se escucha y lo que todo el mundo dice es que ganó Biden. E inclusive estoy seguro que si se dijese mañana, que de eso estuviste hablando en otra ocasión, que si se dijese mañana que ganó Donald Trump, yo estoy seguro que la gente consideraría que fue un fraude electoral y que Donald Trump logró coartar el derecho al voto en Estados Unidos. Ok, bueno, estaba explicándote justamente para poder entender eso, cómo está planteado el problema. Estamos hablando de una parte o un mecanismo que es en terreno, que es a través de estos votos. El número 2 de estos factores es a través de software, y esto se ha venido denunciando no solamente en estas elecciones, ya habían otros eventos en otras elecciones del 2012 y del 2016, que sería un sistema fraudulento a través de los software de las máquinas que se utilizaron y del servicio y sistema electrónico que se usó para esta elección en algunos de los estados. Los estados que les nombré que están siendo escrutados. Y el otro es a nivel de narrativas. A nivel de narrativas es donde conseguimos esos medios de comunicación liberales, donde están agencias grandes, o sea, ahí están todos los grandes medios, tanto de televisión como impresos o digitales, y las grandes agencias. No sabemos, porque no existe ninguna evidencia que haya sido aprobada en corte de que haya una conspiración. Lo que sí se puede observar, y hay que tener sentido común para ello, es que existe una evidente censura a un lado de todo este proceso de elecciones. Los republicanos justamente han llevado, por ejemplo, a los medios de comunicación, todavía no, pero hay una pelea entre los medios de comunicación y las élites de poder gobernante en los Estados Unidos. Esto no es nuevo. Y a través del Senado se ha citado, por ejemplo, a los jefes de tanto Twitter como Facebook y Google por estar siendo señalados de haber interferido a favor de Joe Biden y de haber censurado a los republicanos, desde el presidente de los Estados Unidos hasta cualquier ciudadano que apoye la fórmula de Trump-Pence. Ahora, allí entonces tenemos 3 frentes que hay que entenderlos muy bien. Funcionaron de manera, si se quiere, sistemática y organizada de acuerdo a lo que dice la demanda. Aquí nada es cierto hasta que se demuestre. Y todo está en función de la Corte Suprema de Justicia, y hay, como les digo, 2 acusaciones que son muy fuertes, que no solamente están dirigidas a las elecciones como tal, sino al sistema profundo que funciona, donde la señora Sidney Powell señala el tema de los burócratas, de los encargados. Aquí, por ejemplo, para certificar los resultados,
se requiere el gobernador, el secretario de gobierno y otro grupo de burócratas que deben firmar cada certificación. Si ellos firman una certificación aún a sabiendas de que hubo irregularidades en el proceso, son objeto de penalización. Eso, por ahí andamos. Claro. Aquí hay también un calendario que es importante que la gente lo tome en cuenta, porque aquí hay, en estos momentos, para la campaña de Donald Trump, lo único que ellos tienen en contra es el tiempo, porque hay unas fechas claves que son el 6 de diciembre y el 14 de diciembre. Son fechas claves porque hay que certificar los votos a nivel nacional, y el 14 de diciembre son los colegios electorales los que presentes van a hacer la certificación. Hasta que eso no ocurra, Biden no es presidente. Hasta que la Corte no se defina, Biden no es presidente, y todo apunta a que todo este proceso va a llegar a la Corte Suprema de Justicia. A la Corte Suprema de Justicia no le importa si el presidente de España le felicitó a Biden porque los medios dijeron que él era el presidente. Eso no, porque aquí esto es un país de instituciones donde se cumplen las leyes. Entonces, poco importa que Biden esté diciendo o designando gente, porque si la Corte decide lo contrario, eso no tiene validez. Es decir, por eso es que es importante entender el proceso a través del cual se escoge un presidente en los Estados Unidos, y eso no se hace a través de los medios de comunicación, sino a través de una serie de elementos que van desde los estados, desde los condados, que los condados son, al igual que allá, hay cantones, y esos condados van certificando, y aquí esto es una elección de segundo grado, no de primer grado. Primer grado es que la gente vota y escoge el presidente. El segundo grado es que la gente escoge por mayoría, más uno, se lleva, el ganador se lo lleva todo. Entonces son a través de los colegios electorales que están designados en cada uno de los estados que conforman la Unión Americana. Toda esa gente que fue seleccionada se va a reunir el 14 de diciembre para certificar. Si no hay un acuerdo, porque hay un lío jurídico, todo eso pasa entonces a un proceso a través del Congreso de los Estados Unidos. La Cámara de Representantes versus el Senado. La Cámara de Representantes, a través de las legislaturas regionales que tienen esos colegios electorales, deberán votar. Y en ese caso, si se llegara a ese escenario, que es como el último y se ha utilizado en otras épocas de la historia de los Estados Unidos, allí entonces el partido que mayor número tenga de legislaturas, ese partido va a escoger el presidente. Y en el Senado pasa lo mismo, pero con el vicepresidente. Es decir, en la Cámara de Representantes se escogería el presidente bajo ese método si se llega a ese término del proceso, y por el lado del Senado se escogería al vicepresidente, que dicho sea de paso, el presidente del Senado hasta el 20 de enero es el vicepresidente de los Estados Unidos, es decir, Mike Pence. Entonces, es muy complejo. Te iba a preguntar o a comentar, a ver, tres aspectos. Evidentemente que en Estados Unidos las leyes funcionan, y en casos como estos, ya tú lo hablas, existe un cronograma, hay fechas puntuales, hay periodos, hay lapsos que se deben cumplir. Sobre ese aspecto, dos cosas, y te voy a hablar ni siquiera como periodista, sino como persona que escucha desde otro país las informaciones que vienen o que salen a través de los distintos medios de los Estados Unidos. Hay una matriz de opinión que ya todos la conocemos, pero supuestamente Trump habría, hace algunos días, anunciado que estaba girando instrucciones para supuestamente provocar la transición, o en todo caso las primeras conversaciones para la entrega. Por lo que te escucho, ¿es falso o es verdad? ¿O qué exactamente se produjo sobre este aspecto? Y lo otro, si conoces ya
como venezolana y sobre todo alguna reacción que haya tenido el actual presidente en torno a las primeras manifestaciones del presidente Guaidó y de las distintas fuerzas de Venezuela que han manifestado sus felicitaciones y su salutación sin tener todavía el resultado oficial. Bueno, en el caso de la transición, el mismo presidente de los Estados Unidos hizo uso de su cuenta de Twitter, para dar a conocer que había ordenado, porque la persona que se encargaba de esto, que es una comisión interna del gobierno federal, había recibido muchas demandas, acusaciones, incluso la habían amenazado, y él aceptó que esta señora diera los primeros protocolos. Así fue que se dio a conocer. Se dieron los primeros protocolos que fueron autorizados para que el grupo de los demócratas tuviera acceso a alguna información y a unos fondos que están más o menos calculados en unos $7 millones para los primeros procesos. Cuando Biden se declaró presidente a través de los medios, hubo unas donaciones al Partido Demócrata. El Partido Demócrata había recogido muchísimo dinero y ellos estaban utilizando los mismos fondos para proceder a ese equipo que se supone va a ser la transición. Sí, llegado el caso que la Corte pues avale todas las certificaciones de los votos, y como les digo, ese proceso alcanza hasta el 14 de diciembre del 2020. Y eso fue lo que ocurrió. Es decir, que si hay una transición es el 20 de enero. Entonces aún falta un tiempo importante para eso. Otra fecha clave es el 6 de enero, que es cuando necesariamente se deben tener ya todas las cuentas listas y saber exactamente desde el punto de vista jurídico qué es lo que ocurre. Independientemente, le digo, de lo que los medios digan liberales, aquí esto es un asunto de instituciones y de certificación. Entonces, creo que lo ideal en estos casos para evitar tener una versión errada de lo que está ocurriendo es ir a las fuentes originales. ¿Y cuáles son las fuentes originales? Ahí están las cortes estatales, que no las están cubriendo los medios liberales. Entonces, para una persona que está afuera, que no habla inglés, resulta muy complejo esto, pero estamos llegando a un momento en el que todo es un proceso de desinformación a raíz de la narrativa preponderante que se quiere imponer. Entonces, allí como ciudadanos normales, uno acá en los Estados Unidos va directamente, yo como periodista voy obviamente a las cortes, por ejemplo. En estos momentos, ustedes lo pueden ver en pantallas o en todos los medios liberales, va a salir una información que dice que los abogados de Trump recibieron un golpe fuerte porque en la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito se dijo que no iban a aceptar esas demandas, ¿no? Esto tiene doble interpretación. Cuando decimos, mira, aquí yo te puedo leer, tenemos aquí, mira, dice, el grupo de abogados del presidente Donald Trump, esto es en los medios liberales, recibe un golpe duro en Pensilvania porque los abogados, los jueces rechazaron la demanda. Entonces, cuando uno ve esa información, uno tiene que ver, ok, el Tercer Circuito de Pensilvania, que son las cortes de apelaciones, ellos rechazaron, fueron 3 jueces. ¿Quiénes fueron estos 3 jueces y qué dijeron? Los jueces dijeron que no había suficiente evidencia o que faltaba tiempo para ello o qué cosa fue lo que dijeron. Una vez que se evalúa eso, ustedes tienen que revisar también la otra parte. La otra parte es que, ¿qué dicen los abogados? Los abogados del presidente Trump han dicho que ellos necesitan urgentemente que todas estas instancias a las que ellos están llegando les rechacen las demandas, porque lo que se prevé en este proceso, que como les digo es bastante complejo, es que todo llegue a la Corte Suprema de Justicia, donde ya hay unos jueces preparados para ello.
Entonces, allí es donde es el campo de batalla realmente, pero si no se produce una negación por parte de la Corte de Apelaciones, ellos no pueden llegar a la Corte Suprema de Justicia, que es el objetivo macro, por decirlo de alguna manera, para que la gente entienda. Y ahí es donde ellos quieren poner todo lo antes posible, por eso ellos están empujando a que cada una de las instancias donde se lleven esas demandas sean negadas de inmediato, rápidamente. Y el objetivo de ello es porque en la medida que se vayan negando rápidamente, porque si las aceptan, entonces se retrasa el calendario de los mismos abogados de Trump. Y eso no es lo que ellos quieren. Ellos necesitan que el caso llegue directamente a la Corte Suprema de Justicia, para la cual deben atravesar todos estos procesos que van desde las cortes de condados y estatales hasta las cortes de apelaciones. Eso es lo que está ocurriendo acá, y uno observa cómo una buena parte de la gente no entiende el proceso porque es bastante complejo. Los que andamos metidos en las cortes tenemos que ponernos a leer muchísimo para entenderlo también, porque tampoco es un proceso que se dio en todas las elecciones. Esto es novísimo. La última vez que se dio, y fue en un solo estado, ocurrió en el año 2000 durante la campaña o las elecciones de Bush, el que llaman Baby Bush, de George W. Bush, y Al Gore, el que era candidato demócrata, que de hecho en aquella época los representantes demócratas también declararon, los medios declararon a Al Gore como presidente, y empezaron a hacer todo el proceso, pero resulta que después eso no fue así, y la corte definió que el presidente no era Al Gore, sino que era George Bush, y fue George Bush el que gobernó los Estados Unidos, independientemente de que los medios hayan hecho, y de hecho se hizo una fiesta y todo, y se tiraron fuegos artificiales, y todos los medios empezaron a felicitar a Al Gore, y resulta que él no era el ganador había sido Bush. Y Bush sobre gobernó, el tema, y el que dijo y felicitó, Arroyo. Con el otro tema sobre Venezuela no se ha escuchado absolutamente nada. Nadie ha comentado nada. Hasta donde yo tengo conocimiento, públicamente no se ha hecho ningún comentario, porque yo creo que todo este proceso complejo ocupa las 24 horas del día para los que están metidos en este asunto. Y no van a dedicarse a andarles respondiendo ni a Guaidó ni a nadie, porque aquí Guaidó, todos, si resulta Biden ganador, o sea, es decir, si los votos lo certifican como ganador, entonces no ha pasado nada. Ahora, pero si es todo lo contrario y resulta que el ganador es Trump y todo el mundo empezó a felicitar, va a pasar lo mismo que ocurrió en el año 2000, que todo el mundo recogió su agua y fue y felicitó a George Bush, lo que no le quedaba otra porque ese era el que iba a gobernar y no era Al Gore. Pero entonces ha pasado que Donald Trump no es igual que George Bush, ni su forma de hacer política, ni su forma de gobernar. Tenemos a la primer ministra de Alemania, Angela Merkel, que felicitó el primer ministro de Inglaterra, de Gran Bretaña. Todos ellos lo felicitaron. Todos, yo creo que el único que no lo ha felicitado parece que es Putin y el de México. Pero eso no tiene, eso no tiene ninguna validez para la corte. Es lo que quiero que entiendan. Aquí el asunto va a resolverse o en corte o a través del sistema de legislatura. Entonces, todo lo demás no importa, porque cuando se decide por las leyes de los Estados Unidos y no por la ley de Alemania o por lo que dijo el presidente chino o el iraní. Sí, porque es un país hasta ahora, no sabemos si mañana, pero hasta hoy se rige por las leyes de los Estados Unidos y no por las de Alemania. Y estoy completamente de acuerdo contigo en todo lo que dices, Maybor. Sin embargo, al mismo tiempo pienso, por ejemplo, yo trato de pensar como persona, ¿no? Que lee los medios, que se informa, y desconectándome del rol periodístico, por ejemplo, encuentro una Unión Europea que quiere que gane Biden, a una Unión Europea que quiere que Biden asuma la presidencia de los Estados Unidos, aunque Donald Trump ha dicho que si ellos ganan, las consecuencias serían fatales para la economía mundial. También hay muchos países en Oceanía y China, por ejemplo, creo que también desea que gane Biden porque las políticas de Donald Trump han sido férreas contra las políticas económicas en Asia. Y también Gran Bretaña quiere que gane Biden porque las políticas y las sanciones económicas que ha traído la política de Donald Trump ha sido de esta forma. Exactamente, pero como te digo, Javier,
para que la gente lo pueda entender. Lo que podemos ver es que entonces existe un complot mundial en contra de la primera economía del mundo. Yo creo que hay una antipatía lógica por parte de la Unión Europea y de China, de Irán, de Venezuela, de Cuba contra Trump, es obvio, particularmente por las acciones y las sanciones que se han tomado en contra de esos regímenes. ¿Qué va a pasar? ¿Hay un complot mundial contra esto? Yo no sé. Lo que sí te puedo decir es que quienes escogen a los presidentes de los Estados Unidos son los norteamericanos que tienen derecho al voto y no la Comunidad Europea o los chinos o los iraníes. En la demanda que interpuso la abogada Powell en 2 cortes federales de los Estados Unidos, aparece justamente que hay una intención y una manipulación del sistema de votaciones y del software a través de China, de Irán y de Venezuela. Entonces, cuando uno lee ese, yo les recomiendo de verdad que lean la demanda para que entiendan cómo es que es el lío y quiénes son los que están testificando, que no son ni el tipo de Smartmatic o uno que anda por allí suelto que es un ingeniero, no, ahí hay testificaciones de expertos en ciberseguridad que trabajaron en el Pentágono o que trabajan en el Pentágono, los que se encargan de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Allí hay gente que señala que tiene evidencias que el software de votación fue interceptado por países terceros. Esta señora Powell, antes de salir a dar una rueda de prensa, ella se reunió con los testigos cooperantes de esta investigación y recibió, y de hecho están publicados en la Corte, en la página de la Corte Federal, y allí los puede acceder todo el que quiera entender qué es lo que está pasando aquí. Esto va a ser discutido, obviamente, en una sala. Estas evidencias son presentadas a los jueces, no a los medios de comunicación ni a nadie por el estilo. Si uno como periodista quiere acceder a esas evidencias, tiene uno que ir a la página de la Corte donde están presentadas, pero adicionalmente a ello, al proceso que se va a dar en Corte con un juez, con un jurado, etcétera, donde se discuten este tipo de cosas de acuerdo a lo establecido a las leyes de los Estados Unidos. Allí dice claramente los expertos de ciberseguridad que hubo una interferencia de China y de Irán y de Venezuela. Ustedes me estaban diciendo, ¿no? Maduro está muy contento de las proyecciones de los medios, al igual que China e Irán. Pero nosotros simple y llanamente somos personas que estamos observando el proceso, no tenemos la capacidad de intervenir. Simplemente hay una posición de medios de comunicación que niegan todo el proceso que se está dando y no sabemos si es porque hay un complot mundial o un complot no sé qué. Se ha denunciado que hay un complot mundial contra Trump, pero nosotros no somos quienes para decirlo. Lo han dicho mucha gente, pero yo no me puedo poner a decir eso. Lo que sí, en el sentido común, obviamente yo viviendo en los Estados Unidos, siendo ciudadana norteamericana que votó en este proceso electoral, así como he votado en los otros procesos electorales anteriores, sí me doy cuenta que hay elementos que son absolutamente diferentes a las otras elecciones, donde hay una presencia preponderante a favor del candidato Biden. Lo vimos en las redes sociales, lo vimos en los medios, y obviamente cuando tú dices que la señora Merkel habló y dijo en contra de Trump, eso lo podemos observar en todas las narrativas de todos los presidentes, casi todos, con excepción de algunos que son muy contados, como el de Brasil o el de México, que todavía no entiendo por qué es que anda en esa tónica, o el ruso, que también anda en otra tónica diferente. Pero de ahí en adelante es obvio que existe una preponderancia, pero todo esto va a quedar reflejado en los registros de la historia y del tiempo. Ya se habla, por ejemplo, que el nuevo Senado, que está dominado por republicanos, el actual Senado está dominado por republicanos, de acuerdo a las últimas tendencias. Faltan todavía 2 elecciones que se tienen que repetir en Georgia, pero hasta el momento los republicanos tienen la mayoría en el Senado. Entonces, hay que ver
ellos han hablado de que va a haber un cambio de la norma 230, que es la que le permite a las redes sociales como Facebook y Twitter censurar al presidente de los Estados Unidos y a todo aquel que hable en contra de la posición que tienen los dueños de las redes. Entonces, eso se va a ver en el Senado, ya se han hecho 2 audiencias y viene la próxima, creo que en diciembre, pero el nuevo Senado, que van a ser estos mismos tipos que están allí, los mismos senadores, me imagino que van a seguir con la investigación que se abrió justamente a raíz de la conducta fuera de lo común de las redes sociales y de los medios. Maybor, ahora, ¿los norteamericanos están claros de lo que está pasando o están siguiendo las informaciones de los medios? ¿Están esperando que se cumpla este plazo, este periodo que has dicho, hasta el 6 de diciembre, una fecha puntual, luego 14 de diciembre? ¿O cuál es la situación en prácticamente todos los estados de los seguidores de Trump? Bueno, hay 70 y tantos millones de personas que saben exactamente lo que está ocurriendo, y también del lado de los demócratas también saben mucho lo que está ocurriendo. Todo el mundo por ahora confía en las instituciones aquí. Les digo por ahora porque uno no sabe mañana, ¿no? Pero por ahora toda la gente a la que yo he tenido acceso, que he entrevistado, yo estuve 2 semanas en Washington trabajando, regresé justamente esta semana a Nueva York, y allí toda la gente a la que uno le pregunta, que tiene un claro concepto y tiene alguna influencia, dice que tienen que esperar que se den todos los lapsos procesales en la Corte y en el Congreso de los Estados Unidos para definir quién es el presidente de los Estados Unidos certificado. Así que la gente Tienen aquí los conoce... norteamericanos que preocuparse por lo que está pasando. Es realmente estamos ante un posible colapso de la democracia norteamericana. Yo he escuchado de amigos que están allá hace muchos años que dicen: Javier, realmente si gana Biden, me lo estoy pensando, creo que nos tenemos que ir. Hay otros que son pro Biden, entonces dicen: si gana Trump, no nos podremos quedar acá. Realmente la democracia norteamericana está ante un colapso. Podría haber una guerra civil dentro de los Estados Unidos. Aunque suene loco, hay quienes están hablando sobre este escenario, Maybor. Tú que estás allí, ¿qué nos cuentas? Yo creo que el norteamericano no es el venezolano recién llegado, ni el cubano ni el chileno. El norteamericano que conoce el sistema y confía en las instituciones es la mayor escala. El resto somos los que vinimos de otros países, que tuvimos opción de hacernos ciudadanos, pero nosotros no somos Norteamérica, no nos caemos a mentira. Los norteamericanos son muchos, y ellos sí tienen claro el sistema y las instituciones. Ahora bien, hay un cambio generacional muy importante, y las llamadas generaciones millennial y generación X tienen un comportamiento a favor del socialismo, tienen un claro concepto de que quieren el socialismo. Se ha medido en diversos estudios en varias universidades o entes privados, y queda claro que esa gente que se formó en socialismo quiere socialismo. Pero ese escenario más fuerte sobre el socialismo se va a presentar, yo creo que en el 2024, porque hay algunos de la generación X que no votaron en estas elecciones, y los que votaron lo votaron por Biden, porque representa la línea que ellos desean. Muchos se han declarado contra el capitalismo, contra el sistema democrático, y a favor de una agenda global que lleva todo el tema del aborto, el tema de las comunidades LGTB, etcétera, cambio climático y algunos otros elementos que representan la agenda global. Pero el grueso de los norteamericanos que tiene conciencia del sistema capitalista y de los elementos que ello implica, pues está a favor de mantener el sistema. Creo que en este momento hay alguna preocupación obvia por parte de aquellos que ven en peligro. Por ejemplo, yo acá en Nueva York puedo observar, porque tengo la experiencia de Caracas, de Venezuela, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque definitivamente en la ciudad de Nueva York, aparte de la aguda crisis económica que se vive post-COVID, hay también movimientos insurgentes que están en contra de la institucionalidad y están trabajando contra el Estado de Derecho. Eso es obvio, no necesita ser un experto para observarlo a ojo vivo diario aquí en la ciudad. Pero también hay otras ciudades donde se presenta el mismo panorama. Creo que
esto que está ocurriendo tiene un efecto positivo, aunque muy pocos lo ven. Yo como científico político observo que esta es una oportunidad importante de las instituciones democráticas de los Estados Unidos para reforzarse, para revisarse. Hay muchos errores cometidos, se han dejado infiltrar por elementos contrarios al sistema democrático y creo que es la oportunidad histórica para limpiarse, ¿no? Para reflexionar y para refrendar y revisarse desde el punto de vista institucional para ver cuál es la cara que van a dar a futuro, ¿no? Pienso que esto, a pesar de lo complejo y de lo complicado y de la violencia implícita que tiene, es lo mejor que le ha podido pasar al sistema de los Estados Unidos para recuperarse y para ver y definirse, ¿no? ¿Para dónde va? Ah, bueno, no queremos más democracia ni más capitalismo, sino que queremos socialismo. Entonces, si la mayoría se inclina por eso, como esto es una democracia hasta el sol de hoy, con algunas ribetes de otro tipo, pero hasta el momento, le estoy hablando, no garantizo que esto sea en el año 2021, pero hasta el 2020, hasta hoy, pareciera que es un sistema democrático en donde la regla y la norma tienen mayor validez que cualquier otra cosa. Pero no estamos garantizando esto para mañana, a mi juicio, porque hay grupos insurgentes, socialistas, Cuando dices comunistas. grupos insurgentes, ¿te refieres a grupos bélicos, armados? Grupos insurgentes. No, los grupos insurgentes son grupos insurgentes. Los grupos insurgentes son aquellos que están en contra del sistema. Trabajan para tumbar el sistema. Esos son los grupos insurgentes y esos son los que hay acá. Okay. Que tienen armas ideológicas, políticas o armas largas, eso es si se quiere, un aditivo. Pero son grupos insurgentes que trabajan contra el sistema y para eliminar el Estado de Derecho. Y se ha dicho, de hecho, tuvimos oportunidad de cubrir la rueda de prensa del fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, y él ha señalado abiertamente que las investigaciones que ha hecho el Departamento de Justicia muestran claramente que existen guerrillas urbanas en las principales ciudades de los Estados Unidos a los que la administración Trump calificó como ciudades anárquicas, porque los grupos insurgentes están por encima de la ley y en este caso yo les digo porque vivo en la ciudad de Nueva York y aquí los grupos insurgentes están por encima de la ley en muchos lugares porque el alcalde de la ciudad, que es la máxima autoridad que rige estas 5 islas donde yo vivo, estas islas están regidas por un hombre que cree en el socialismo abiertamente y ha sido un aliado tanto de Cuba como de Nicaragua e inclusive de Venezuela. Bueno, pero a ver, uno escucha esto y evidentemente todo lo que se escucha motiva profundas reflexiones. Se entiende a Estados Unidos como la principal potencia del mundo y tal parece que quizás no a corto, pero mediano o largo plazo, pareciera que vienen vientos turbulentos para esta democracia y para la historia norteamericana. Un reto importante para el presidente que venga, ¿no? De alguna manera mantener ese orden, mantener la institucionalidad, mantener las leyes y quizás es preocupante para el resto del mundo que esté ocurriendo en potencias como los Estados Unidos estas situaciones, ¿no? Obviamente. Y bueno, el presidente que llegue tiene un reto importante que no sabemos si lo va a cumplir, porque a veces que los factores externos pueden más que un hombre. Un presidente es un hombre. En el caso, por ejemplo, de Biden, un hombre con problemas de salud, envejecido, con problemas de memoria, lo hemos visto en vivo. No es un chiste, no es un cuento, es muy preocupante. Y la compañera de fórmula es una mujer que viene de izquierda, o sea, nadie lo oculta. En el Partido Demócrata hay una lucha interna, porque hay un grupo de centro que son pro sistema, que están a favor del Estado de Derecho, son demócratas en esencia y no quieren al socialismo, pero lamentablemente para ellos existen fuerzas importantes dentro del mismo partido que son arrolladoras y que son socialistas y están encabezadas por figuras jóvenes y por figuras viejas. Puedes hablar del senador Bernie Sanders,
y también de Ocasio-Cortez, que es una de las líderes que se proyecta a futuro del Partido Demócrata y que tiene toda la intención de llegar a la máxima magistratura en función de su posición en contra del mismo sistema. Lo que quiere decir que Ocasio-Cortez y ese grupo importante representan una línea que ellos abiertamente se llaman socialistas. Y ellos tienen mucha fuerza. Hay una discusión justamente que se dio en el seno del Partido Demócrata porque ellos estaban esperando arrasar y pintar el mapa de azul en esas elecciones del 3 de noviembre y eso no ocurrió porque un grupo de ciudadanos norteamericanos votaron en contra de la posibilidad de que el país se volviera socialista en estas elecciones. Pero como te digo, hay un cambio generacional importante en el proceso y el padrón electoral. Y esos grupos de jóvenes que se están formando en las escuelas que tienen una línea socialista, en las universidades de alto nivel aquí que también tienen una tendencia socialista, equivale a que hay una formación de jóvenes socialistas y lo dicen, ellos lo han planteado en todos los estudios, ustedes pueden ver todos los estudios que se han hecho hasta el momento donde dice que los jóvenes norteamericanos formados en las grandes universidades tienen tendencia socialista y ellos van a ser los líderes del mañana, por lo cual no me queda la menor duda que en los Estados Unidos puede haber un campo muy abierto para el socialismo en las próximas elecciones, en el 2024. Hablando inclusive, Maybor, de que es un proyecto que tiene probablemente un par de décadas en curso, la implementación del socialismo desde la juventud. Tiene más. Ustedes pueden observar todos los grupos que se formaron. Pero a gran escala, ¿no? En el siglo XX se formaron las primeras líneas. Aquí hay muchísimos grupos socialistas formados en Cuba, formados en la Unión Soviética, cuando era Unión Soviética y después en la post-era soviética, en Venezuela, en Nicaragua. O sea, hay muchos grupos formados ideológicamente. ¿Estaría detrás de esto el nuevo orden mundial, por ejemplo? Es decir, ¿hay evidencia de esto, de que el nuevo orden mundial sería el que estaría impulsando el modelo socialista a nivel mundial y especialmente en los Estados Unidos? Obviamente, tumbar la economía de los Estados Unidos sería uno de los golpes más grandes a la economía mundial, pero también una forma de implementar un modelo político que por supuesto traería repercusión en otros continentes, porque indudablemente si Estados Unidos decide tomar la corriente del socialismo, el ejemplo de capitalismo que es los Estados Unidos, dime tú el resto de países que tomen ese modelo económico, ¿no? Además de que países como Canadá que ya lo han implementado, aquí en Europa que existe ese sabor, les encanta, les sonríen al socialismo permanentemente. Creo que puede haber un plan del nuevo orden mundial. ¿Hay evidencias de ello? Hasta donde yo sé, evidencias no hay. Lo que sí hay es el sentido común que se puede apreciar en las acciones y los actores, ¿no? Yo creo que para llegar a una conclusión feliz, y eso lo debe hacer cada uno de los ciudadanos que tiene opción e interés para ello, hay que evaluar el comportamiento de los actores, las declaraciones públicas que se hacen, pero también la actuación interna para verificar y entender lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando se habla de un nuevo orden mundial, inmediatamente aparecen los descalificadores que hablan de teorías conspirativas, etcétera, y encasillan a todo aquel que va en contra de esa hegemonía comunicacional y narrativa que se ha venido imponiendo a nivel mundial, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino que se puede apreciar a lo largo y ancho del planeta. Pero que yo sepa evidencias, hay muchos casos en la corte que se mueven en función de eso. Se requiere una capacidad humana importante para verificar cada uno de esos casos y llegar a conclusiones en la presentación de evidencias. Pero cada quien que tiene un sentido común puede observar el universo donde se está moviendo y puede ver hacia dónde se dirigen los países, el mundo y los gobiernos, e inmediatamente va a llegar a conclusiones muy claras sobre esto. Bueno, supongo que habrá que esperar al 6 de diciembre, al 14 de diciembre, esperar todos los movimientos que se vienen generando en cada uno de los estados problemáticos, donde ha habido denuncias, donde ya
a través de los distintos tribunales se están investigando todas estas demandas. Hay, por lo menos en las redes sociales, cualquier cantidad de información, muchas de ellas buscando confundir a los lectores, diciendo, si bien que este ya es presidente, otros anuncian que ya fueron anuladas las certificaciones de votos en tales y tales estados. Es decir, que realmente el tema Estados Unidos con respecto a la información, hoy por hoy es difícil, solo como dices tú, buscando las fuentes originales, pero quienes estamos lejos, quienes vivimos en otros países, quienes dependemos de los medios de comunicación, no podemos fiarnos entonces de lo que están enviando, ¿no? Habrá que esperar, ¿no? Con mucha expectativa. Yo creo que hay que esperar, y hay que esperar también porque eso va a ser público. Tanto la certificación, debido a todos los problemas que han surgido en este proceso electoral, todo va a ser público, es decir, que las personas que están interesadas en este asunto pueden ver a los actores, a los electores, tienen cara, tienen forma y tienen pensamiento directamente en estas fechas claves que se tienen previstas, es decir, el 6 de diciembre, el 14 de diciembre, el 6 de enero y obviamente ya la inauguración que está prevista por ley el 20 de enero y que para ello, como ustedes mismos han podido observar, lean los actores principales a través de las cuentas de Twitter, por ejemplo, lo que dice Biden y lo que dice Trump, y luego verifican esa información, no con lo que dice Twitter o Facebook, que ya saben que tienen bias, que están hacia un lado, o sea, que no están aplicando la censura, sino directamente. Si dicen la Corte Suprema de Justicia acordó certificar por decirles algo, los resultados de Pensilvania, ya ustedes saben que esos 20 electores de Pensilvania van a ser adjudicados por la decisión de la Corte a Biden y así sucesivamente. Estamos en un momento en el que los expertos en seguridad nacional y contraterrorismo han definido como la etapa más importante de la guerra asimétrica. Y la guerra asimétrica está conformada principalmente por la manipulación y el control de la opinión pública a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Esto es importante que la gente lo sepa. Yo les ruego a todos los que nos están viendo que lean qué es una guerra asimétrica, que la busquen en los especialistas, los expertos que estén limpios. Primero vamos a ver a quién vamos a leer y luego que se informen qué es una guerra asimétrica y cómo funciona, entonces entender el mundo. Porque estamos en un proceso importante y tanto como periodistas como ciudadanos de a pie tenemos que entender que las guerras asimétricas que están ejerciéndose en el mundo en este siglo van directamente vinculadas a la manipulación de la opinión pública, de los medios de comunicación y de las redes sociales. Muy bien, bueno, pienso que comentamos sobre todos los aspectos, ¿no? Sí, nos toca hacer otro programa de estos cuando ya estén dados los resultados para evaluar entonces, porque aquí se va a establecer responsabilidades, ¿no? ¿Cuándo asume el nuevo mandato, el presidente que gane? ¿Cuándo asume? ¿Quién gane? El 20 de enero es la inauguración prevista. Entonces, todo esto que está viviendo... El 14 de diciembre se sabrá quién es el ganador, ¿no? Evidentemente. Bueno, si se llega a la conclusión con los colegios electorales, si no pasa al 6 de enero. Por eso les digo que es un proceso largo y que como todo va a depender es día a día. No hay como mañana, y como es tan complejo, hay que seguirlo, pero por la línea de las fuentes oficiales, ¿no? Este mes de diciembre, que no ha llegado, pero ya dicen que va a ser el más difícil de todo el año 2020, y uno dice, bueno, ¿qué más difícil puede haber en el año 2020? Pero bueno, aquí se habla de que el 2020, el mes más difícil, más fuerte, con mayor evento que uno va a quedarse asombrado es en diciembre. Entonces hay que esperar. Yo creo que en estos momentos uno vive un día a la vez y observa qué es lo que está pasando y en la medida que se van dando, uno va sacando sus propias conclusiones. Y mi recomendación de verdad es que vayan a la fuente original, porque
hay una guerra asimétrica y hay una manipulación perversa de la opinión pública, entonces todos caemos en eso, todos hemos cometido errores, hay algunos que son unos dioses del Olimpo que dicen ser periodistas y no cometen errores, pero el resto de los humanos estamos envueltos en un proceso de guerra asimétrica y el ser humano como tal no ha estado preparado nunca para sobrevivir en un proceso como este porque es muy difícil. Es una cuestión psicológica, de psicología de masas y de control que hay que tener los ojos abiertos, la mente clara y la formación para entenderlo. Bueno, muchísimas gracias por toda esa información. Espectacular. Bueno, y nada, nos vemos. Les recuerdo a todos los que nos están viendo que nosotros estamos en Prensa Sin Mordaza. Prensa Sin Mordaza es justamente un canal que le lleva a ustedes la información sin censura, la que otros callan o la que otros no quieren dar porque tienen intereses de índole político, ideológico, etcétera. Es por eso que el grupo de periodistas que estamos en este proyecto nos hemos juntado para llevarle información directa, sin ningún tipo de censura a todos ustedes, y por eso que hemos estado aquí conversando con ustedes, llevándoles datos sobre esto que está ocurriendo. No sacamos conclusiones, sino hasta que se producen los eventos. Yo quiero darte las gracias, Maybor, por tomarte el tiempo de explicarnos todo esto, porque claro, si uno se pone a creer lo que los medios, y uno inclusive como periodista toma la noticia y toma la lectura de la noticia, la conclusión a la que uno va a llegar es a que Biden ganó. Sin embargo, al escuchar tu análisis, al escuchar tu interpretación, todo lo que estás comentando, definitivamente podemos ver la manipulación mediática que ha sido denunciada ya desde este medio y cómo los medios de comunicación están haciendo daño a la opinión pública, cosa que estoy más que nada reafirmando de lo que tú has dicho. Así que te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo de explicarnos a nosotros y a todos los que nos están viendo esto que está ocurriendo en Estados Unidos, porque creo es importante. El mundo entero está expectante de lo que está pasando allí adentro en los Estados Unidos, porque indudablemente tiene sus decisiones políticas, económicas y sociales de toda índole tienen impacto de cara al mundo, y el mundo necesita saber qué van a decidir por fin los norteamericanos y a quién escogieron. Bueno, y sea cual sea el resultado, también va a quedar muchísimo por analizar, por evaluar sobre el comportamiento y la función que cumplen en sí los medios de comunicación. Claro, porque si el certificado de las votaciones señala que es Biden el presidente, él va a tener muchos retos importantes porque hay más de 70 y tantos millones de personas que no creen lo que él va a decir, no creen en el sistema. Entonces, y si es el otro, porque estamos frente a un país dividido casi mitad y mitad. Y nosotros los que venimos de Venezuela sabemos lo que eso representa, ¿no? Y que no nos gusta eso, además. Son muchos los retos que tiene el nuevo presidente, sea quien sea, y la nueva Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, porque el conflicto que hay en el país entre ciudadanos que tienen diferentes versiones realmente antagónicas van a hacer que estos individuos que están conformando las posiciones públicas de nivel parlamentario o del Ejecutivo estén obligados a tomar decisiones que en algunos casos va a ir en contra de la mitad del país. Entonces es muy complejo lo que viene y la gobernabilidad como tal está comprometida si no existe transparencia para que se tome la decisión de quién es quién en este momento. Maybor, última pregunta, repetición de elecciones, ¿sí o no? ¿Se puede dar en los Estados Unidos? Probablemente se pueda dar no a nivel nacional, sino en algunos cantones o condados. De hecho, se está repitiendo la elección en Georgia para los senadores, pero hasta el momento creo que eso no ha estado planteado a nivel nacional. Se plantea porque si hay muchas evidencias de fraude y la Corte considera que el sistema ha sido eventualmente fraudulento, pues se va a tener que repetir las elecciones porque de lo contrario no estarían dándole garantía del voto a la gente de esos condados o de los estados. Hay unos movimientos de ciudadanos de a pie, ciudadanos normales, comunes y corrientes,
que dicen que no creen en el resultado de estas elecciones debido a las grandes cantidades de señalamientos de fraude electoral o de irregularidades desde el software hasta las boletas robadas o los muertos votando. Y ellos están moviéndose a través de varios mecanismos que existen en la ley de los Estados Unidos también para que se vuelva a hacer otra elección. Pero no creo que tengan éxito por el tiempo, pero no sé, todo está por verse, ¿no? Esa es mi opinión, de que a lo mejor esta gente que está pidiendo una elección nacional no se le vaya a otorgar, pero uno nunca sabe. Yo creo que hay que vivir un día a la vez y entender el proceso un día a la vez. Son más de 150 millones de personas que votan en estas elecciones, y hay una gente que aparece allí que no existe y otra gente que se murió hace un siglo. Entonces creo que todas esas incidencias hacen que la pérdida de la confianza en el sistema electoral se haya ampliado en estas elecciones, y sería refrescante para la democracia y para las instituciones como tal y para el mismo ciudadano que lo que resulte de estas elecciones, sea quien sea el ganador, vaya acompañado de confianza, ¿no? Y eso creo que es el material que está más escaso en este proceso. Así que bueno, llegamos al final de esta emisión. Sí, pero recuerda invitar a las personas a que te vean el próximo viernes en el En Directo. Sí, tienen que seguirnos viendo en el directo. Prensa Sin Mordaza, recuerden que es una plataforma hecha por periodistas independientes que luchamos contra la censura, contra la hegemonía comunicacional y contra la imposición de narrativas. Así que aquí van a conseguir siempre información directa y proveniente de las fuentes originales. Les agradecemos a la audiencia, a todos los que nos están viendo en estos momentos, su atención, y bueno, nos despedimos hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias a Darwin y a Javier. A ti y a Javier, por supuesto, y el saludo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión. Una poderosa fuerza comunicacional alternativa que anule la capacidad de los medios de comunicación, que los enfrente. Para así ellos tener la información solamente, y recuerda que quien tiene información tiene el poder. Es una carrera por la libertad y mucho más que eso, por supervivencia. Imagínense ustedes ese monstruo que podría salir en libertad luchando contra 4 periodistas que destaparon esa gran olla de corrupción, de narcotráfico y terrorismo, catalogados como patrocinadores de estas dos actividades criminales. Donde las agresiones a periodistas y medios son precisamente una política de Estado en curso. Limitaciones propias que una dictadura o un régimen autoritario para el libre ejercicio de la profesión. De ahora esto que pues sencillamente es nuestra nueva pantalla, nuestra nueva radio, nuestro nuevo canal de televisión.